Soy Nico Cole, profesor de Aikido y de Iaido, y junto con otros instructores fundamos lo que es Córdoba Ikikai. Córdoba Ikikai es un espacio, un dojo, para la práctica y la difusión de estos dos artes marciales de origen japonés, el Aikido y el Iaido. Pertenece a una asociación con personalidades jurídicas sin fines de lucro que se llama la Asociación Sudamericana de Aikido, que su sede está en Buenos Aires y tiene representación en distintas provincias y ciudades de la Argentina, de Uruguay y también de España. Está presidida por Ricardo Corval Shihan, que ostenta un grado de 7º Dan de Aikido y 5º Dan de Iaido. Gracias al anhelo de la difusión del Iaido de Sensei Ricardo Corval, nos vincula con la Federación Kyoikase de Iaido, que está en Montreal, Canadá, cuyo presidente y director técnico de Iaido es Sensei Claude Bertium, 7º Dan de Aikido y un 6º Dan de Iaido. Esta federación tiene como objetivo la difusión del Iaido tal cual lo enseñó el maestro Mitsunari Kanae. Este maestro comenzó en 1960 a interesarse por el Iaido, a investigar las distintas escuelas tradicionales, a confeccionar una lista de katas que después fue enseñándolo a sus alumnos y posteriormente fue dictando clases y seminarios en distintos puntos del mundo, en distintos países, y también se interesó en el forjado de la espada, del sable, de la hoja y también en la confección de la zuka. ¿Qué es el Iaido? Como lo dicen 3 ideogramas Iaido, I es estar presente, Ai es armonía, unión y Do es vía o camino. Esto se podría interpretar como es el camino de conocerse a sí mismo y de la unidad consigo mismo sin los opuestos íntimos y sin el dualismo de la persona. También se lo conoce el Iaido como el arte de desenvainar, cortar, envainar el sable manteniendo un espíritu sereno. Ahora bien, estamos hablando de sable. El sable se vincula a la época de los guerreros samuráis. Desde allí viene el origen del Iaido. Lo que sucede es que se le quita toda la parte combativa, la parte de la violencia, lo que se conocía como los guerreros, los bushido, y se lo integra al budo, a un camino más espiritual y filosófico. Es por eso que después el Iaido se sistematiza en distintos katas para aprender el manejo del sable y para que la persona empiece a conocerse a sí mismo a través del sable. Esta sistematización de los katas se originan a través de distintas, o se agrupan a través de distintas escuelas o koryus, escuelas antiguas. Esas escuelas son las siguientes: Muso Shindan Ryu, también tenemos Hosoda Ryu, Shintomon Ryu, Eishin Ryu, Keishi Ryu, Toyama Ryu y otras que se agrupan a través de las federaciones como Seitei de la Federación de Kendo y Seitei de la Federación de Iaido. Esto hace tener un conjunto de 120 katas que nos permite aproximarnos muy acabadamente al manejo del sable. Uno siente como una magia empuñar el sable. ¿Y para qué nos sirve hoy en día? Cuando uno empieza a practicar Iaido, empieza a desarrollar y a perfeccionar la técnica, pero también empieza a desarrollar la paciencia, el orden, también desarrolla el espíritu de autocrítica, de verse a sí mismo, estar inconforme y mejorar cada vez más. Desarrolla 2 cosas para mí muy importantes, que es el Metsuke, la capacidad de mirar todo sin enfocarse en un punto determinado, y también el Sanshin, el estado de alerta percepción. Esas 2 cosas son importantes para el diario vivir. ¿Por qué? Porque uno se aprende a estar en una alerta percepción, abre su mente a lo nuevo. Esto también es conocido como vivir el aquí y ahora, el presente continuo, la filosofía de la momentaneidad. O sea, nosotros estamos aquí presentes sin proyectarnos a un futuro y ni estar agarrados de un pasado. Esto nos sirve también para ir enfocándonos en el trabajo interno. Como habíamos dicho, que el Iaido era unirse consigo mismo sin el dualismo o la oposición interna. Cuando uno va al dojo tiene que ir con una intención distinta, diferente, querer sacar de nuestra naturaleza interna esas cosas que nos molestan. Entonces, cuando realizamos un kata, visualizamos
no a algo ni a alguien, sino visualizamos a nosotros mismos con todas esas cosas oscuras, por decirlo así, que queremos cortar. Esos lazos que nos unen con la ansiedad, con los miedos, con la agresividad innata que uno tiene para llegar a ser mejores personas. Es allí donde el Yairo empieza a cambiarnos nosotros. ¿Cuánto tiempo lleva aprender a manejar el sable? Es una pregunta interesante. Bueno, uno maneja el sable después de mucho tiempo, de muchos años, cuando está en ausencia del ego. Cuando uno no tiene miedo, no tiene temor, cuando ha empezado a pulir su naturaleza interior. Con el tiempo, con ir puliendo y mejorando la técnica y mejorándose a sí mismo, y empieza a aparecer la sutilidad del practicante. Y entonces el kata sale perfecto. Uno siente que el sable se maneja solo. El Yairo busca que cuerpo, mente y espíritu estén alineados. Dicho todo esto, para mí el Yairo es como una meditación en movimiento, porque tenemos control respiratorio, concentración, atención, tenemos un estado de alerta percepción. Entonces, para mí es una meditación en movimiento a través del sable. Bien, Aikido. Aikido es un arte marcial relativamente joven, creado por Morihei Ueshiba, y tiene por finalidad buscar la parte defensiva de la persona, evitar la agresividad, por eso se despojó de la parte de competencia, y busca que el Aikido en la persona, como dice la palabra, hay unión, armonía, ki energía y do camino. Es el camino de armonizarse consigo mismo para poder armonizarse con los demás. Es interesante porque no busca vencer a un adversario ante un ataque, sino convencerlo de que esa actitud es errónea. Entonces ayuda a la persona a mantenerse en un estado de serenidad, de ubicación, centrado en sí mismo. El Aikido trabaja sobre aprender primero a caer, porque la mayoría de la práctica es el 50% es hacer técnica, pero el 50% lo recibe tomando ukemis. Es muy importante la primera parte de saber caer, porque la vida misma nos lleva a momentos de grande exaltación y a veces a momentos de pequeña exaltación o caerse directamente. No son las caídas ni las pérdidas lo que hacen fracasar la vida del hombre, sino la falta de coraje de levantarse y seguir adelante. Entonces, ante cada caída uno aprende a armonizar para volver a levantarse. Y eso es llevarlo en la vida diaria, es muy bueno. Aikido es todo movimiento circular. Ya vamos a ver dentro de las prácticas cómo la persona maneja la fuerza del adversario y la redirige. Por eso es un excelente arte marcial para la forma defensiva, como defensa personal. Lo que buscamos es utilizar o redirigir el ataque hacia otro lado, evitando el conflicto. El Aikido busca eso siempre, evitar el conflicto. No promociona un ataque, sino recibe el ataque, se armoniza con el ataque, lo redirige y controla al adversario.